Solamente nos acercamos a ti, rendidos a tus pies, cautivos de tu amor. Muy buen día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. El día de hoy, viernes 9 de febrero, lleva por título El regreso glorioso, estando en Marcos capítulo 13, versículo 14 al 27. Así dice la palabra de Dios. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta el tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El regreso glorioso. El día de hoy vamos a estar analizando uno de los pasajes que son bastante complejos y a la vez interesantes debido al contenido que nos muestra. Generalmente esta parte de los pasajes son agregados a lo que se le conoce como la escatología o el estudio de los últimos tiempos. Generalmente esto pues se le da al libro de Apocalipsis por las profecías que aún no se han cumplido dentro del libro de Apocalipsis y otras que ya se cumplieron. Pero el día de hoy no vamos a entrar con respecto a esto, por respeto a las doctrinas de las personas que nos acompañan en este devocional, sino que vamos a aplicar a este estudio como lo hemos venido haciendo. La Biblia se interpreta a sí misma. Y vamos a estar viendo tres puntos. El primero lleva por título el sacrilegio. ¿Por qué este título? Bueno, ah, en el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, nos dice algo bastante interesante con respecto a la misma pregunta que le plantearon los cuatro discípulos a Jesús. Ellos le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos asociaban que el fin del siglo se debía o se iba a ocurrir cuando el templo de Jerusalén se destruyera. Entonces ellos lo consideraban como su gloria, su esplendor. Entonces si el templo se destruía, todo el mundo se iba a acabar. Oye, era una postura bastante, bastante interesante. Entonces, también querían los discípulos saber con respecto a las señales de la venida del Señor Jesús, la segunda venida del Mesías. Es por eso que empieza a darles este relato que empezamos a ver en nuestro devocional el día de ayer. Y vemos que el versículo 14 continúa, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar. ¿Por qué habrá una abominación desoladora? A los gentiles siempre se les considera como una abominación. El hecho de que no pueden entrar en la tierra que ellos consideran santa, porque ellos se consideraban escogidos por Dios y se consideraban los únicos. Recordemos que todo este pasaje, toda esta parte, lo vamos a separar en dos partes. Del versículo 14 al 22 habla con respecto a algo que ya ocurrió y lo podemos constatar en la historia. Y del versículo 24 al 27 algo que todavía va a ocurrir. Entonces, en este momento les está advirtiendo con respecto a algo que va a pasar. En el otro pasaje paralelo, en Lucas 21:20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La abominación desoladora de la que habló el profeta
Daniel dice en su parte B, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, perdón, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después de que el Mesías haya sufrido, la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida e incluso iba a llegar a alguien que iba a profanar el templo, iba a profanar la ciudad. Eso es lo que está advirtiendo. Pero ¿por qué él está haciendo referencia a una desolación? En el siglo II antes de Cristo, el rey asirio Antíoco Epífanes, él entró a Jerusalén, él desoló Jerusalén en una ocasión. Y lo que sucedió en este momento fue que esta persona entró al templo, al lugar, principalmente era un lugar santo en el que ni siquiera los gentiles debían entrar. Entró un gentil, entró con el estandarte, con la figura de Zeus, el dios de la mitología griega, y después en el lugar santo, bueno, en el espacio donde se hacían los sacrificios, mató un cerdo. Lo hizo un gentil, pero también ocupó un animal completamente inmundo, algo que no se debía de sacrificar. Porque recordemos, los sacrificios se debía de hacer con corderos que fueran limpios de un año, que no tuvieran nada que discriminar, bueno, no discriminar, sino que tuvieran nada que desear. Deben de estar completamente limpios, no debían de tener ningún hueso roto. Entonces, es lo que le está haciendo referencia a esta asolación que sucedió. Y así como sucedió en este momento, iba a suceder. Es por eso que dice, el que le entienda. Todos estos escritos fueron presentados antes del año 70, antes de que se destruyera la ciudad de Jerusalén, a manos del emperador Tito. Es por eso que les dice, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo a su casa. Las construcciones de Jerusalén de los judíos era que las casas estaban a la misma altura y las azoteas pues daban la una con la otra. Entonces, fácilmente una persona podría cruzar de casa en casa transportándose e irse de la ciudad. Es por eso que les dice, huya, no bajen ni siquiera a su casa, no regresen por algo, sino que salven sus vidas. El que esté en el campo, el que esté afuera de la ciudad, sálgase, no vuelva atrás, ni siquiera a tomar su capa, no regrese para tomar algo. Y el Señor se duele acá. Hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué dice esto? El Señor se duele por esa situación que se iba a suscitar. Muchas personas fueron muertas en esto, pero Jerusalén se defendió. Jerusalén dio pelea, pero el emperador fue inteligente. Bueno, fue inteligente, pero también fue un cumplimiento del Señor. Dice que cuando vienen rodeada Jerusalén de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jerusalén fue sitiada. Y en este sitio el alimento empezó a escasear, el agua también. Ya no había nada, ningún recurso, ya no podía entrar ni salir nada. Y ocurrió lo peor. Ocurrió lo mismo que cuando los babilonios sitiaron Judá. Las personas cometieron canibalismo por la cuestión de la falta de alimento y muchas murieron por inanición y fue una mortandad muy, muy grande. Entonces vemos que fue una abominación incluso que entraron los gentiles, entraron a la ciudad, entraron al templo. Y algo bastante curioso de acuerdo a la historia, el emperador Tito dijo que el templo no se debía de tocar, porque recordemos que hablando arquitectónicamente, el templo era una construcción respetada, era una construcción muy bonita. Entonces el emperador dijo que no se iba a tocar, pero uno de los soldados romanos se dice, de acuerdo a la historia, que por error arrojó una tea ardiendo y esto fue lo que incendió el templo y no quedó piedra sobre piedra. Todo esto se cumple de acuerdo al juicio que iban a recibir los malos administradores de la viña que se quitó y que se dio a otro y que la viña ahora es la iglesia. Los malos administradores sufrieron, pero pueden decir algunos, pero ¿por qué? Si si nada más tienen que sufrirlo, un ejemplo, ¿no? Tienen que sufrir los fariseos, los sacerdotes y todos ellos. Pero es que recordemos que en este momento estamos en la última semana del ministerio del Señor Jesús. Después, la siguiente semana, todas esas mismas personas que seguían a Jesús de las multitudes van a decir, liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús.
un hecho bastante terrible. Y esas mismas personas dijeron que su sangre sea demandada a nosotros, a nuestros hijos, y fue la misma generación en esos mismos 40 años, esta misma generación fue la que sufrió, pero el Señor guardó a su remanente. Vamos a ver nuestro segundo punto, el cual es clamando por misericordia. Dice, oren pues que vuestra huida no sea en invierno, y aquellos días de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el principio, ni la habrá. Dice que va a ser algo completamente devastador y el Señor va a intervenir. El Señor en su gran misericordia va a intervenir por misericordia de sus escogidos, de los creyentes que van a estar acá. El Señor va a guardar a su remanente. Y muchas personas van a levantarse, van a decir, aquí está el Cristo. No huyan de la ciudad, sino que permanezcan aquí, peleen, o que el Señor, el Mesías que se le acaba de levantar, está peleando por nuestra libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor les dice, no hagan eso, no se crean los valientes, huyan, salven sus vidas, porque esto va a ser terrible. Oren por la misericordia del Señor para que su vida sea bien y no sea en invierno. Flavio Josefo, uno de los historiadores judíos, él dice que más de 1 millón de judíos fueron asesinados y miles más fueron llevados al cautiverio. Ningún judío fue dejado con vida en la ciudad. Y recordemos que la ciudad fue sitiada, tal como dice en Lucas, y este sitio duró aproximadamente 5 meses. Fue horrible, tanto que no pudo ser creído. Miles de judíos murieron de hambre y después de que entraron las personas los romanos en la ciudad, pues se dio la matanza y aparte de las personas que ya habían fallecido por hambre. El Señor les dice, oren para que su vida no sea en invierno. Y el sitio nos dice que duró 5 meses. El sitio duró de entre mayo a septiembre, en los tiempos donde el frío no ha llegado. Y recordemos que en Palestina el frío es muy fuerte. Si sufrimos con un frío acá de unos 9 grados, 8 grados, allá imagínense cómo van a ser, cómo eran o cómo son las temperaturas tan extremas. Y también este sitio pudo haber durado mucho tiempo, pudo haber durado muchos años. El sitio de los babilónicos, si no me equivoco, creo que duró un año o un poco más. Pero este sitio duró 5 meses. Y este sitio duró menos por la misericordia del Señor, por aquellos que habían clamado, por aquellos que habían entendido. Entonces dice que el Señor acortó esto por causa de los escogidos, por causa de los creyentes, por causa de sus hijos. Es en ese momento en el que nosotros entendemos que la situación de nuestro mundo, que la situación en la que nosotros nos encontramos, no va a cambiar. No hay necesidad de que se escuche, de que el Señor está revelando, que ya viene. El Señor lo dijo, el Señor lo advirtió. Regresemos a la palabra, clamemos por misericordia, que muchas personas sean alcanzadas, que el Evangelio sea predicado, que podamos cumplir nuestra misión. Y el tercer punto que vamos a analizar es el rey ha llegado. Versículo 24 dice que aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán del cielo y continúa diciendo, todo esto no sucedió en el momento en el que Jerusalén estaba siendo sitiada o que al momento de que fue destruida. Porque el versículo 26 dice que entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Todo esto se entiende de acuerdo a las interpretaciones incluso de comentaristas. Podemos constatar, bueno, podemos decir, no aseveramos, que todo esto va a suceder en el momento en el que el Señor regrese en su gloria. Cuando el Señor regrese en las nubes, que sea su segunda venida, en este momento sucederá todo esto. Dice que entonces enviará a sus ángeles, juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. No tenemos una copia del libro de la vida en el que podamos decir, Él es salvo, Él no es salvo, a Él no le voy a compartir. Nuestra misión es ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, ir a predicar el Evangelio a todas las personas, que el Señor va a regresar, que el Señor va a juzgar con justicia las naciones, porque hay cosas que todavía no se han cumplido, así como se cumplió esta parte y que los judíos sufrieron de un juicio tremendo. Hay cosas que todavía se van a cumplir, hay cosas que todavía van a ocurrir. Debemos de clamar por la grande misericordia del Señor. Debemos de orar que sea el Señor teniendo ese cuidado con nosotros, que sea ayudándonos para que podamos anhelar su regreso, para que podamos desear su gloria, que podamos compartir solamente la palabra, regresar a la palabra y esperar en santidad, esperar sin mancha, esperar deseosos
el regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias por habernos acompañado en el devocional del día de hoy. Les invitamos a que puedan compartir estos videos para que puedan alcanzar a más personas, principalmente la predicación diaria de la palabra. Y también les invitamos a que puedan dejarnos algún comentario, alguna reflexión de lo que ustedes han aprendido en estos devocionales y que también puedan ponernos desde qué lado nos escuchan. Ahí vamos a estar al pendiente de sus respuestas. Reciban un saludo. Dios les bendiga. Cada mente nos